Y vamos a iniciar precisamente esta jornada y damos la bienvenida a Suslov Fausto Giraldo, analista político, porque el tema que preocupa al país, si cabe el término preocupación, es esta decisión del gobierno de liberar la tenencia y porte de armas en el Ecuador, claro, con ciertos requisitos y claro también con algunos elementos importantes a considerar. Gracias por acompañarnos y buenos días. ¿Qué tan acertada es esta decisión gubernamental? ¿Cuánto realmente puede ayudar a combatir la delincuencia en una sociedad como la ecuatoriana que no está muy cercana, me refiero a la sociedad que no está involucrada con el crimen, al tema del uso de armas o el manejo de armas? Saludos cordiales, don Fabricio. Bueno, yo creo que es importante que el gobierno debía haber realizado un análisis de la condición socioeconómica por un lado y por otro lado psicológica de la población en el Ecuador. Eso es lo que ha faltado para poder determinar esta resolución que a mi juicio es muy compleja y muy grave en relación a cómo como sociedad nos comportamos. Una sociedad que tiene o en su gran parte, la mayoría está sometida a temas de pobreza, ¿no es cierto? Y que esa pobreza le ha conllevado efectivamente a ser víctimas no solo de la delincuencia, sino también víctimas de las bandas que son las que les reclutan dentro de sus acciones delincuenciales. Por otro lado, hay que tomar en cuenta de que la condición de inseguridad y violencia generada hace de que la población reaccione efectivamente con violencia también. El día de ayer observábamos cómo es que en el barrio Jardines de Odila, 30 moradores alcanzaron a retener a dos sujetos delincuentes y casi los linchan. Y es una reacción, pues, una respuesta en función de la violencia que se está generando o radicalizando, mejor dicho, en el país. Entonces, la decisión presidencial, si bien es cierto, ha existido una reglamentación sobre el tema de uso de armas y el cumplimiento de una serie de requisitos, hoy da un mensaje el presidente de la República y ese mensaje es complejo porque está diciendo a los ecuatorianos, vean, nosotros no podemos hacer nada y ustedes, sálvese en quien pueda, utilicen las armas y defiéndase. Allá nosotros no vamos a poder atender el tema de seguridad, porque en definitiva eso es lo que ha venido sucediendo. Desde hace algún rato yo vengo señalando de que nos encontramos en momentos de lo que se conoce en política como Estado fallido, cuando el gobierno y el Estado no tienen condiciones para garantizar seguridad, cuando el gobierno y el Estado no tienen condiciones para contrarrestar grupos armados, porque lo que estamos haciendo es enfrentándonos a grupos armados. Los ecuatorianos, más allá del costo de las armas, de la libre disponibilidad, de que podamos manejar o no podamos manejar, el problema es de que no estamos entendiendo como sociedad cómo está funcionando y el gobierno no está entendiendo eso. Y otro adicional que tal vez quizás se esté presentando, yo creo que valdría la pena ver si es que ya en el futuro sucede eso, es de que este decreto de libre uso de armas pueda haber sido más bien una cortina de humo frente al juicio político que existe y entonces ahora la sociedad ecuatoriana debate el uso de armas y no debate el juicio político. Lo grave es el mensaje, porque el hecho de decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a liberar, hay que reconocerlo, la Asamblea aprobó ya la normativa para generar este proceso que se efectiviza con el decreto del presidente de la República, pero este mensaje de ármense en ustedes, inclusive en un tuit que luego fue borrado que decía el presidente, este es un tema donde ustedes se están enfrentando a la delincuencia, es una guerra entre ustedes y la delincuencia, un poco denota la visión que tiene el gobierno en torno al tema de inseguridad, pero ya en el contexto social, ¿qué tan preparados, qué tan real puede ser que los ecuatorianos ante esta situación, ante un Estado que prácticamente los ha abandonado, pues tengan como opción armarse y sea una opción valedera? No es valedera, porque fíjese usted que puede ingresar todo el mundo a los catálogos en línea sobre la provisión de armas y los costos de una herramienta de esa naturaleza son elevadísimos. Entonces, la capacidad económica o adquisitiva para comprar esos instrumentos de la población es muy reducida, ¿no es cierto? Digamos que va a existir una población económicamente alta, aquella que tiene recursos de empresas, etcétera, que puedan hacer la adquisición de esos instrumentos. Pero sin embargo, incluso fíjese usted que la propia Federación de Empresas de Seguridad rechaza este decreto. ¿Por qué? Porque le correspondería a ella hacer una inversión de esta naturaleza para adquirir las armas para dotar a los guardias de seguridad en cada uno de los establecimientos y los costos son elevadísimos.
la población más marginal, la población más excluida, la población más discriminada desde el punto de vista de la atención gubernamental y de empleo y satisfacción de necesidades, es la más afectada con estos temas de delincuencia principalmente. ¿Por qué? Porque los niveles de conflictividad social, usted observa en el país, no son pues en Cumbayá, en el área donde están los más pudientes, digamos así, desde el punto de vista económico. Son las áreas marginales, en Carapungo, en Carcelén, en Guayas, son en el Monte Sinaí. Si bien es cierto, hay expresiones o brotes de la acción delincuencial, pero ya la confrontación y la presencia de las bandas narcodelictivas son en esos territorios que están más marginados. Entonces, hay como un ciudadano que no tiene ni siquiera $1 para poder vivir al día puede hacer adquisición de un arma y poder utilizarla. Y es más, también enfrentamos una serie de consecuencias gravísimas porque el gobierno mismo ha dicho, la Asamblea Legislativa no ha aprobado leyes que permitan entonces a los ecuatorianos beneficiar en función de, por ejemplo, la defensa propia. Resulta que si un ecuatoriano, un común, un ciudadano honesto, hace uso de una arma en defensa propia, y recientemente a un joven nomás le sentenciaban un tiempo por defender a su hermana, y resulta que los policías mismos están enjuiciados y sentenciados por defender a la ciudadanía con el uso de las armas. Resulta entonces que la Corte de Justicia o los jueces van a dejar en libertad a aquellos que utilicen y asesinen a un criminal, van a dejar en libertad. Vea, ese tipo de preguntas es la que debió haberse hecho el gobierno, porque también el otro tema y elemento es, como decía yo, el tema psicológico. Yo puedo adquirir un arma en este momento, no tengo ningún impedimento, ¿no es cierto? Puedo tener el informe del psicólogo, pero si es que estamos en una fiesta en donde por lo general se consume alcohol, y resulta que se genera un proceso violento, y usted sabe cómo son esos procesos violentos, y si yo tengo a la mano el arma, con los efectos del alcohol puedo transgredir pues a las personas que están ahí o a la persona que intento. O también el caso de las venganzas, de los celos, etcétera, es decir, todos esos elementos del comportamiento humano, porque el problema es la formación del pensamiento, comportamiento humano de la sociedad en general. Entonces, yo creo que como sociedad ecuatoriana no estamos preparados. En Estados Unidos hay el libre uso de armas, pero allá tienen un problema, pues no es cierto, que son esas armas de largo alcance, como se dice, ¿no es cierto?, de cacería, etcétera, etcétera. Aquí en el Ecuador lo que se permite y se reglamenta es el uso de armas de defensa personal, pero sin embargo, si aquí en el Ecuador, como sociedad, nosotros no estamos formados para entender la interrelación social, la convivencia que debemos tener, créame de que esas mismas armas más adelante se van a volver en el conflicto del Estado ecuatoriano, que ahora ya lo tenemos y se va a agudizar. ¿Por qué? Porque los delincuentes ya no van a acudir a asaltarle y a robarle el celular. Van a asaltarle, un celular le cuesta $200, $300, un arma le cuesta $1,000, $2,000, $3,000, y van a apuntar a robarle las armas, porque se van a convertir en mecanismo de negocio, el negocio del mercado negro, y también a fortalecerse las bandas criminales como ejércitos en las calles que van a enfrentarle al propio Estado. Lo que no está viendo el presidente de la República con este decreto, que como se dice, hay regulaciones, cierto es, pero en el camino veremos si es que esas regulaciones funcionan ya cuando la gente tenga esas armas en la mano, y vamos a conllevarnos al Sinaloa, a Jalisco, a lo que sucede en México ahora con ejércitos de las mafias en las calles, ¿no es cierto?, que amedrentan y atentan contra la vida de comunidades enteras. Dos lecturas y dos reflexiones me gustaría que lo haga. La primera, que esta es una medida que identifica que el gobierno está totalmente desconectada con la esencia de la problemática de la inseguridad que está en la pobreza, la discriminación, la exclusión, y no ha habido todavía una acción efectiva para frenar y eliminar ese tipo de situaciones en los lugares donde se germina la delincuencia. Y lo otro es que al parecer también es una medida clasista, si cabe el término, porque el acceso a un arma, si en caso fuera válido hacerlo como una forma de defensa, no está para todos. Desde luego, fíjese usted que es docente universitario. En Imbabura recientemente se aplicaron las pruebas de ingreso a la universidad. 6,000 jóvenes postularon y aplicaron esas pruebas de ingreso a la universidad. La universidad estatal pública que tenemos nosotros, que es la Técnica del Norte, que no es responsabilidad de la Técnica del Norte, tiene un cupo de 1,200. ¿Dónde van los 4,800 jóvenes
a dedicarse, pues entonces, para el tema personal y para el tema futuro. No tienen opciones. Claro, hay la universidad privada, dos universidades en el caso de Ibarra y quizá la de Otavalo, hay la universidad a distancia y otras universidades en el país, ¿sí? Pero se dice que el 30% de jóvenes en el país tienen capacidad de acceso a ingresar a la universidad por esos cupos. Entonces el gobierno está desconectado de esa población. Y esa población, si es que no tiene estudios, si es que en el país no hay empleo, u oportunidades, como se señala. ¿A qué se dedicará? Es el mejor caldo de cultivo pues para las bandas narcodelictivas para que sean alimentadas y se continúe este proceso de atentar contra la seguridad y la convivencia pacífica. Pero vamos al otro lado. Niños de 11, 12, 13, 14, 15 años que hoy constituyen sicarios en el país, que hoy extorsionan y secuestran en el país. Y entonces veamos cuál es la realidad educativa en las escuelas, ¿no es cierto?, sobre todo en Esmeraldas, en Guayas, en Pichincha. Y veamos en el caso de los hospitales en donde el gobierno se jacta de que tiene el 70 o 75% de provisión de medicinas, que es absolutamente falso, cuando la realidad la conocemos los ecuatorianos, de que los hospitales están desabastecidos de las medicinas más elementales, como por ejemplo, mi madre sufre de hipertensión y se atiende en el Hospital San Vicente de Paúl, y ya son alrededor de 3 o 4 meses que no le proveen de las medicinas, tal cual como le proveían antes. Entonces estamos engañando y mintiendo a los ecuatorianos y diciendo que el gobierno con la liberación del uso de armas está entendiendo la necesidad de los ecuatorianos. Mentira, falso. Este Estado fallido es eso precisamente. Falta de capacidad de gobernar este país por parte del legislativo, ejecutivo, las cortes de justicia que liberan a los delincuentes en este país, ¿no es cierto? La fiscalía que no puede acusar a los corruptos y meter a la cárcel a los corruptos, los consejos electoral de participación ciudadana que no funcionan adecuadamente en este país, la institucionalidad en crisis, como hemos dicho, pero también la movilización social que se avecina demuestra ese Estado fallido, pero también demuestra la posición de la academia, ¿no es cierto?, al unísono en el país, que ha rechazado de manera importante esta decisión del gobierno mediante este decreto para el libre uso de armas. Es decir, hay un Estado, ¿no es cierto?, en conjunto que abona a lo que yo señalo como fallido. Y resulta que, como usted ha señalado, entonces, la medida es tal cual como lo hizo el presidente de la República a través de cadena nacional, luego de la Corte Constitucional, calificar el juicio político, salir a defender la dignidad del presidente, la honra del presidente, mientras la vida de los ecuatorianos esté al margen. Y entonces ese mensaje también dice que nosotros defendemos lo nuestro, en el caso elitista, como usted señala, y ustedes allá vean cómo se defienden, porque como policía, como Fuerzas Armadas, ya no tenemos la capacidad para defender. Incluso, y eso es real, usted ha observado con mucha claridad decretos de emergencia en Esmeraldas y Guayas que no han funcionado para controlar el tema de la arremetida delincuencial y la agresividad, incluso con explosivos, que se da en el país, secuestros, extorsiones, robos, asaltos, asesinatos y sicariato en este país. Entonces, yo creo que realmente el gobierno no se ha sintonizado, y no se sintoniza porque no está haciendo ninguna propuesta de solución a todas estas problemáticas que son de manera integral para entender el problema de inseguridad y convivencia. Muy bien, le agradecemos mucho por este análisis sobre esta situación y sin duda estamos expectantes a ver cómo se desenvuelve este tema tan polémico. Muchas gracias. A usted muchas gracias.